Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Dueña de tu Belleza, Medicina Estética Segura. Yo soy la doctora Sandy Dueña, soy médico estético y antienvejecimiento. Y vamos a hablar acerca de la historia clínica. Tan, tan, tan. Yo sé que es un tema médico, yo sé que es un tema médico y que es importante que lo mencionen en alguna consulta de por ahí de urología, en alguna consulta de por ahí de medicina general. Pero cuando llegan a consulta de medicina estética, a veces es la parte que más se quieren saltar y yo es la parte en la que tengo que hacer más hincapié con el paciente. Y me pasa mucho más con los pacientes extranjeros, porque están muy acostumbrados a que se les pregunte levemente sus antecedentes y que después de eso pasen y se hagan el tratamiento y se acabó. Aquí no es así. Aquí realmente se pregunta todo lo relacionado con el paciente para poder sugerirle un tratamiento adecuado. Y es impresionante porque llega una paciente que quiere hacerse BB Botox y me dice, oye Sandy, ¿es necesario que me preguntes pues hasta si tengo perros o gatos? Y yo, sí es necesario, necesito saber tu estilo de vida, necesito saber tu alimentación, necesito ver cómo es que realmente tú reaccionas a las cosas, procedimientos previos, todo eso lo tengo que explicar aquí con un poquito más de detalle para que tengas idea por qué es tan importante que nosotros como médicos sepamos eso y que una historia clínica sea hecha de una forma adecuada. De hecho, deberíamos de darle suficiente tiempo a la historia clínica para ser lo más específicos posibles, para poder entonces dar un tratamiento más personalizado, para dar un tratamiento mucho más certero y llegar a la raíz de ciertas cosas. Porque hay padecimientos cutáneos que están muy relacionados con estilos de vida, con enfermedades previas e incluso que el paciente tiene un antecedente de eso que si nosotros no sabemos, después podemos llegar a ocasionarles problemas tanto a ellos y ellos a nosotros. Porque decimos, oye, ¿por qué pasó esto? Ah, doctora, fíjese que por ahí alguna vez yo así de... Todo ese tipo de situaciones tenemos que resolverlas en la historia clínica para saber cómo actuar, para saber qué mandarle incluso al paciente después de hacerle el tratamiento. Entonces, vamos a desmenuzar qué es lo importante de una historia clínica en medicina estética. Incluso valdría la pena todavía mencionar más con el tema de alimenticio y todo eso. Primero, antecedentes heredofamiliares. Los antecedentes heredofamiliares son indispensables. Hay enfermedades que son hereditarias y otras a las que tienes predisposición. Que realmente las enfermedades hereditarias son un mínimo porcentaje, yo creo que debe ser un 5% de ahí por ahí, las que llegamos a tener probabilidad de desarrollar. La mayoría de ellas son predisposición y evidentemente especialmente del paciente. Hay enfermedades que me interesan demasiado como hipertensión, como diabetes, como problemas de cánceres o así, porque si estamos observando que el paciente tiene un síndrome en especial al verlo físicamente y nos platica de su sintomatología y tiene un antecedente, pues también tendríamos que mandarle a hacer al paciente estudios de laboratorio o ver cómo es que se trata al paciente antes de hacerle un tratamiento médico estético. No se les olvide que todos los tratamientos médicos estéticos se realizan en pacientes sanos. Yo sé que no todos podemos estar totalmente sanos, ¿no? Es básico, llega un paciente con síndrome de intestino irritable y digo, ay, no te puedo hacer nada. No es cierto. Pero hay padecimientos que sí necesitan bastante control, como es diabetes o como es la hipertensión, que si el paciente no tiene una adecuada presión arterial en ese momento, si el paciente no tiene unos adecuados niveles de glucosa, no te podemos hacer ningún tratamiento. Es muy simple. Evítate problemas, evítanos problemas también a nosotros, porque no podemos hacerte ningún tratamiento así. De hecho, si hay pacientes que llegan y oye, es que tu presión está 160, 110, lo siento, no te puedo hacer nada ahorita. Tienes que ver cómo es que está tu tratamiento médico y después de eso ya regresar con nosotros para hacerte todas las chaineadas que tú quieras o todos los arreglos que tú quieras, pero estando bien. Los antecedentes heredofamiliares nos ayudan mucho también para hacer diagnóstico de enfermedades autoinmunes y nos ayudan también para hacer diagnóstico de diferentes enfermedades que pueden ser hereditarias, que les digo que es un porcentaje mínimo, pero sí relacionados también incluso con el colágeno. Si nosotros llegamos a tener a un paciente al que no se le sabe nada de los antecedentes heredofamiliares, pues entonces podríamos llegar a tener reacciones que no sabemos explicarlas porque fueron así. Sin embargo, ese tipo de antecedentes nos ayudan a tener más dilucidado el panorama del paciente, ¿no? El panorama del paciente también incluso en enfermedades hemorrágicas o en predisposición a adicciones, enfermedades mentales y de diferentes cuestiones un poquito ya más delicadas que el paciente a lo mejor todavía ni se ha diagnosticado ni las ha visto, ¿no? Después de eso pasamos a antecedentes del paciente. Es importante que aquí tengamos escrito todo.
todo. O sea, si el paciente ha tenido alguna enfermedad, si el paciente se ha operado de algo, si el paciente, porque todo me da información, o sea, todo me da información. Incluso no nada más del tema patológico, sino también del tema emocional. Un paciente con diferentes cirugías previas gastrointestinales nos condiciona una modificación del microbioma intestinal y que por lo tanto impacta en todos los microbiomas del cuerpo y que incluso impacta en el microbioma de la piel. O sea, tenemos un impacto de una cosita de nada en todo el cuerpo. Recuerden que nosotros no somos nada más una piel bonita o no nada más somos una nariz perfecta. Nosotros somos todo un sistema que trabaja en conjunto. Si yo sé todos tus antecedentes, puedo saber específicamente en dónde tengo que trabajar contigo, incluso emocionalmente. La verdad es que esto ya es pues del todo experiencia, porque alguna vez trabajé en el hospital de nutrición en el Subirán y yo estuve específicamente trabajando con pacientes de esófago o con algunos problemas gastrointestinales. Y la doctora Giovanna, que está aquí también con nosotros viendo el video y grabando el video y todo, ella estuvo en el de cardiología, en el Ignacio Chávez. Y me decía, y estamos platicando respecto a los patrones que seguía el paciente emocionales respecto al tipo de enfermedad que tenían. De hecho, yo podría describir muy bien a mis pacientes de esófago como son, ¿no? Y ella podría describirme muy bien cómo son los pacientes del corazón, ¿no? Entonces, todo eso para nosotros es impactante y pasa exactamente lo mismo cuando abordamos un paciente en temas estéticos. El tema emocional es muy importante y podemos saber cómo podemos incluso dirigirnos con el paciente o tranquilizarlo o incluso ver qué cosas podemos modificar ahí para que esté mucho mejor el paciente. Es importante también saber de enfermedades crónico-degenerativas porque nos condicionan inflamación a nivel sistémico y esta inflamación a nivel sistémico nos puede hacer que tratamientos como el paño, el melasma, problemas de la piel como el acné también no tengan el efecto que nosotros queremos y entonces ya lleva el paciente un buen de rato con un tratamiento despigmentante y seguimos preguntándonos qué fue. Es que doctora, se me olvidó decirle que yo tengo diabetes. Ese tipo de cosas son muy importantes porque tenemos que disminuir todavía más la inflamación crónica y sistémica que tenga el paciente en todo el cuerpo. Ya hay mucha evidencia científica del impacto de todo con todo, de lo emocional, del microbioma, de todo con todo. Es importante que se lo digas a tu médico. Otra cosa muy importante es que hay que ver si el paciente tiene alguna enfermedad relacionada con la sangre. Esto es de lo más importante porque si tenemos algún problema de coagulación, si tenemos anemia, pues también estamos condicionando enfermedad en todo el cuerpo y no podemos realmente decir al paciente que va a tener los mismos resultados o incluso al momento de hacer el tratamiento, como médico dices, ay, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué tanto sangrado? O sea, ¿qué pasó? Porque el paciente se fue con un moretón gigante. Bueno, si el paciente no te dijo que tiene una enfermedad en la sangre relacionada con la coagulación, pues obviamente uno se estresa, se pone muy mal y dice, ¿en qué fallé? ¿En qué fallé como médico estético? Pero la realidad es que no fue así. Es que el paciente tenía algo relacionado con eso y no te comentó. Enfermedades relacionadas con las hormonas. Esto es súper importante. Hipotiroidismo, hipertiroidismo, en serio. Si al paciente no le jala la toxina botulínica, dices, ¿ahora qué? Y le cambias la toxina, después de cierto tiempo se la colocas y otra vez no le jaló. ¿Qué hago aquí? Bueno, el paciente no te dijo que era hipertiroideo, el paciente no te dijo cierto tipo de cosas que son importantes para poder entonces tener un buen diagnóstico. Los pacientes con hipotiroidismo, cuando les hacemos tratamientos con enzimas, es muy notorio que batallan mucho más que otros pacientes que se los colocan las enzimas en cierto tiempo. Las personas que no tienen hipotiroidismo bajan muy rápido y las otras se tardan mucho más. Y de hecho es muy difícil para ellos incluso bajar de peso, que me dice, doctora, por fin logré bajar 500 gramos. Ok, sí, pero si no te dice que es hipotiroidea, te sacaría mucho de onda decir, oye, ¿qué pasa? El paciente está con esta dieta, está con esto, ¿qué pasó? En este caso sería normal, pero tendremos que llevar al paciente a sus niveles hormonales adecuados también para entonces hacer un tratamiento médico estético. Otra cosa muy importante son las alergias. Las alergias son indispensables. Si tenemos un paciente con antecedentes alérgicos, hay que tener mucho cuidado con las sustancias que utilizamos. Si el paciente tiene antecedentes de artritis reumatoide, también. Si el paciente tiene antecedentes de problemas autoinmunes, también. De hecho, tenemos que estar preparados en el consultorio para cualquier reacción que exista. Si bien es cierto que las sustancias que utilizamos tienen muy baja probabilidad de hacer alguna anafilaxia o algún efecto autoinmune del paciente por más que tenga alergias,
Aún así tenemos que estar preparados en el consultorio para esto y es importante que digas que tienes ciertas alergias si es que las llegas a tener. Una alergia que es muy muy común en los pacientes que vienen a consultas de medicina estética, no sé por qué, es que tienen rinitis alérgica y me la hacen ver y me dicen, no, es que yo tengo rinitis alérgica y yo digo, bueno, hay que mandarte un tratamiento para tu rinitis alérgica, si te lo puedo mandar yo con todo gusto, pero tenemos que apegarnos a eso y necesitamos también modificar la alimentación del paciente para tener un efecto padrísimo en todo el cuerpo, porque recuerda, si una parte del cuerpo está afectada, todo el cuerpo está afectado. Eso es muy importante que lo tomemos en la cabecita. Si el paciente realiza ejercicio, también es importante, el tipo de ejercicio también condiciona cierto tipo de lesiones, condiciona cierto tipo de exposición al sol, cierto tipo de impactos y también tenemos que tomarlo en cuenta porque la durabilidad de los materiales no es la misma. O la incapacidad de cierto tipo de tratamientos también. No es lo mismo que yo te ponga desoxicolato a que te ponga enzimas en un paciente que es deportista. De alguna u otra forma va a tener más sintomatología si utilizamos una sustancia u otra. Tampoco es lo mismo si te pongo toxina botulínica a un paciente que se expone todo el tiempo al sol y se la pasa corriendo en el sol, porque le va a durar menos la toxina que si no fuese así. Entonces, en dado caso, tendríamos que ver la forma en la que podamos hacer una rutina en la que el paciente esté seguro y pueda hacer que su toxina botulínica le dure el tiempo adecuado. Otra cosa muy importante, muy importante, que yo le desmenuzo al paciente así como de que ¿cuántas veces a la semana comes pollo? ¿Cuántas veces a la semana comes pescado? Todo eso predispone, no tienes idea la cantidad de cosas en el cuerpo. La alimentación y el tema emocional es la base de mi consulta de medicina estética porque de ahí podemos ver qué áreas de oportunidad tenemos para poder entonces reducir el proceso de envejecimiento o tener un envejecimiento inteligente. Porque si el paciente tiene un alto consumo de azúcares, de panes, de cosas que no predisponen una piel bonita, una piel linda o incluso de lácteos, un paciente con acné que consuma lácteos, todo eso, si yo no lo sé, yo no puedo hacer modificaciones a su estilo de vida y por lo tanto no puedo tener los resultados que realmente quiero. Entonces, es indispensable que seas específico con tu alimentación y que no mientas, no pasa nada. Tú dime, ¿sabes que yo tomo 4 refrescos al día? Dímelo, por favor, dímelo. Pero es importante porque entonces yo te voy a poder ayudar ahí a llevar un proceso en el que podamos disminuir ciertas cosas o potencializar algunas recomendaciones. Yo he pasado por miles de procesos de alimentación, no tienes idea. O sea, he pasado dairy free, gluten free, vegana, vegetariana, gordura, no gordura, todo lo he pasado así. Entonces, más o menos te puedo compartir un poquito de mi experiencia tanto empírica como científica relacionado con la alimentación. También el microbioma intestinal funciona aquí muchísimo, porque si nosotros alteramos el microbioma intestinal podemos tener aumento de la celulitis, tenemos aumento de padecimientos como el acné y perpetuamos daño en la piel y podemos en el tema del envejecimiento afectar más las manchas o afectar más el tema del melasma o el paño. Por eso la alimentación es muy importante y hago hincapié en que consumamos cierto tipo de alimentos. Y por último, ya para terminar este video que ya duró mucho, que yo pensé que iba a durar 5 minutos, los antecedentes de procedimientos estéticos previos son indispensables para saber cómo es tu reacción a este tipo de tratamientos. Pasó a penitititas a una paciente que le hicimos un tratamiento para relleno de mentón y le hicimos relleno de labios, los dos al mismo tiempo, y en el mentón hizo una migración muy interesante a la parte posterior, a pesar de que mi colocación había sido la de siempre. Tenemos una técnica en especial y todo súper profundo, hizo una migración. Cuando estábamos preguntando respecto a sus antecedentes después de que, oye, ¿en serio no te has hecho nada en el mentón? Sí, me hice una vez un relleno con cánula que no sé qué, yo así de... ¿Y qué pasó? No, pues me lo tuvieron que degradar. Y yo, ok. Ahí tenemos ese tipo de cosas se pudieron haber prevenido si la paciente hubiese mencionado que eso le había pasado en la anterior sesión. Yo hubiese tenido un poquito más de cuidado o hubiese hecho algunas maniobras para poder entonces evitar que pasara eso. Y con respecto a los labios, había tenido un antecedente de haberse inflamado demasiado. Entonces, cuando yo le coloqué el relleno, no inflamó tanto, pero sí cuando regresó después de 2 semanas, la inflamación de sus labios aún no había cesado. Y en mi experiencia, que mis pacientes no se inflaman mucho, a ella yo le vi una inflamación muy notoria y le dije, oye, ¿qué pasó? Me dice, bueno, es que antes que me habían puesto el relleno también me había inflamado mucho, de hecho me tuvieron que poner corticosteroides y todo. Y yo, ok, bueno, entonces te fue bien, dentro de lo que cabe te fue muy bien, pero si ese antecedente lo hubiera sabido antes, probablemente se le hubiesen mandado algún tipo de antiinflamatorio desde el principio, probablemente hubiésemos hecho algo muy diferente con ella o hacer una técnica que involucre un poco menos de traumatismo, ¿no? Que de todas formas no traumatice demasiado, pero pues bueno. También los tratamientos quirúrgicos previos que son estéticos son muy importantes porque podemos saber entonces si el paciente tiene fibrosis, tiene aumento de esto por no sé qué, la grasa se encuentra distribuida de diferentes formas, las bichectomías son indispensables
porque si tenemos más grasa de un lado que de otro lo podemos disminuir con otras técnicas. Todo eso es indispensable para poder al paciente tener una referencia de cómo le fue con los tratamientos pasados, con cuánto es que le duró. No sé, me pusieron Botox y no me duró, me pusieron Dysport y me duró muchísimo, me pusieron este ácido hialurónico y no me duró, o este bioestimulador, y sí, todo eso nos ayuda para poder entonces llevar al paciente por un adecuado camino. Y voy a hacer aquí un paréntesis y un asterisco, lo que sea que le quieran decir. Si tú es la primera vez que experimentas algún tratamiento médico estético y algo no te gusta, es importante que lo menciones al médico que se te está realizando el tratamiento. Si a pesar de eso te sugirió soluciones y no te gustó, ahora sí nos vamos a hacer otro tipo de tratamientos, pero mientras, o con otra persona en dado caso, pero sí resuelve todas tus dudas para que podamos entonces así tener una historia clínica adecuada, para que entonces podamos tener al paciente, o sea, podemos entender realmente tu cuerpo, porque los pacientes que andan cambie, o sea, porque a mí me pasa que me llegan pacientes de los doctores muy excelentes doctores, y yo no sé, supongo que también los míos han de llegar algunos, ¿no? Pero dices, oye, ¿por qué esto no le dijiste a tu médico? Es muy simple de resolver. No, pues es que, pues como no me duró, ya no fui. Eso es muy importante que lo resolvamos, porque a lo mejor a tu metabolismo no le funcionó, a lo mejor a ti no te funcionó esa sustancia en especial, y en la próxima consulta nada más se cambia. Ten la confianza de decirle las cosas a tu médico, regresa a los chequeos, es súper importante. Muchísimas gracias por haber visto este video y espero que te haya gustado. La verdad es que este video es muy informativo, pero es importante que tomen conciencia de la historia clínica. Me importa muchísimo, sobre todo como médico, que quieres que el paciente esté bien y le vaya bien. Esa es la finalidad de las consultas, que el paciente se vaya feliz. Tener resultados es nuestro objetivo. No queremos que haya resultados pobres, en serio, nos pone muy triste cuando hay resultados pobres, pero tenemos que saber por qué pasa eso. Para eso es la historia clínica. Muchísimas gracias, sígueme en Instagram como @sandyduena, lo voy a dejar por aquí, www.duenadetubelleza.com para que cheques nuestros tratamientos y puedes comunicarte ahí con nosotros, o también directamente en nuestros teléfonos que los voy a dejar aquí. Y también puedes enviarnos un correo a contacto @duenadetubelleza.com. También estoy en TikTok, ahí subo más cosas informativas y muy rápidas de 15 segundos como @sandyduena. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en otro video. Cuídate mucho. Adiós.